de los jueves aquí en la Iglesia de Cristo de Ambato. Vamos a continuar esta noche con la carta a Timoteo, como hemos estado haciendo. Timoteo. Yo soy la más chiquita, te toca vivir. Sí, todavía me queden. Voy a empezar de nuevo. Bienvenidos, hermanos. Vamos a tocar esta noche la carta de Tito, no de Timoteo. Perdón, me había equivocado. Vamos a seguir continuando en el capítulo 2, verso 11 en adelante. ¿Ya? Vamos a ir a Tito, capítulo 2, verso 11 al 14 vamos a empezar a leer. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que nos dice estos versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y hay que recordar que cuando Dios, en su amor y en su, podemos decir, en su mente, planificó la salvación, era para todos los hombres, no para algunos pocos, no para algunos escogidos, sino que nosotros somos escogidos en Cristo. Ya hemos visto varias veces en Efesios que somos escogidos en Cristo. En Cristo está la salvación, en Cristo hay las bendiciones espirituales. ¿Por qué? El motivo por el cual, ya, con el verso 11, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Por qué? El motivo por el cual los más ancianos, las ancianas, los jóvenes, Tito y los siervos, los esclavos, deben comportarse de esa manera. Lo que veníamos hablando la semana anterior decía que, mira, los jóvenes, los ancianos, Tito y los siervos tienen que comportarse de tal forma, tienen que hacer tales cosas. ¿Y por qué tienen que hacerlo? ¿Por qué motivo? Es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es el regalo de Dios para el mundo. Juan 3:16, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es un regalo inmerecido, que es, podríamos decir, una traducción o definición de gracia, un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido que recibimos de parte de ¿quién? De Dios. Somos salvos por este regalo. Si alguien me puede ayudar leyendo Efesios 2:5. Efesios 2:5. Leo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, nosotros no somos salvos porque fuimos tan buenos, porque hicimos tantas cosas para Dios, porque generalmente las personas confunden este término, confunden las cosas, dicen, yo tengo que hacer tantas cosas para Dios, ¿ya? Tengo que hacer tantas cosas por Dios, que eso me va a asegurar que voy a entrar al cielo. O a veces piensan que
que algún cristiano puede orar por ellos y puede, porque tiene más mérito o porque está más cerca de Dios, va a tener un efecto mágico que va a hacerlo entrar por lo menos al cielo. No. Somos salvos por este regalo. Un regalo uno lo recibe o lo rechaza. ¿Ya? Muy claro en el Evangelio de Juan dice, mira, vino el verbo, vino el que estaban esperando y el mundo rechazó a Jesús. Porque no quería que sus obras fueran expuestas. Entonces, esta gracia es para todos. Romanos 5:15. Romanos 5:15. Nos dice, Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y esta gracia es para todos, porque vino a través de Jesucristo. 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Primera Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos también 2 de Pedro 3:9, que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de esta gracia, lo que trajo Jesús, este regalo de salvación, es para todos los hombres, pero no todos los hombres la reciben. Ahora, volviendo a Tito, capítulo 2, verso 12, dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre ajuste y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, enseñándoos. Miren, recibimos, y esta es la forma que está diciendo Pablo, está enseñando, mira, ahora, que hemos recibido la gracia, porque nosotros hemos recibido la gracia, mira, recuerden, ancianos tienen que comportarse así, así, así. Mira, ¿por qué? Porque nosotros hemos recibido un regalo de parte de Dios. Esta salvación para todos los hombres. Y dice, enseñándolos ¿qué? Renunciando a la impiedad. Renunciar, o sea, quiere decir, tenemos que renunciar o rechazar, dar la espalda, rechazar algo ofrecido, mira, renunciando a toda cosa mala, o sea, dando la espalda. ¿Hay alguna cosa mala? Demos la espalda y vamos hacia Dios. Tenemos que dar la espalda a todas esas cosas que nos alejan de Dios. Recuerden, hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido este regalo de parte de Dios. Renunciando a toda impiedad, renunciando a toda maldad, perversidad, pecado que puede estar en contra de Dios. Es lo opuesto a ser piadoso. Y habíamos visto ahí Tito 1:16. ¿Quién puede leer, por favor? Ahí mismo en Tito. Habíamos leído Tito 1:16. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y mira, aquí podemos comparar Tito 1:16, mira, hay personas que tienen la apariencia, pero en efecto no
son solamente apariencias, ya habíamos visto eso. Entonces tenemos que renunciar a incluso a ese tipo de impiedad, mira, que solo es apariencia. Renunciar, darle la espalda a todo lo que es malo y ser tanto bueno interiormente como exteriormente. Renunciando a toda impiedad a los deseos mundanos. Andando piadosamente, aguardando la esperanza de Dios y de nuestro Salvador. Tenemos que andar en esta tierra, piadosamente. Pedro usa la frase cuidando vuestra buena manera de vivir, o sea, cuidando nuestro caminar aquí en la tierra. Tenemos que renunciar a muchas cosas que a lo mejor en nuestra vida pasada o ahora son tentación, tenemos que dejarla, renunciarle, darle la espalda, porque sabemos que nos va a llevar a condenación. Entonces, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, vivamos sobriamente, justamente y piadosamente, como hijos de Dios, como buenos cristianos. Y mientras aguardamos la esperanza, a esa esperanza que, ¿cuál es la esperanza que tiene el cristiano? Esa esperanza, Jimmy siempre repite, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza que dice, allá en Mateo que decía, mira, donde el orín ni el ladrón hurtan, no se echa a perder, esa esperanza que está guardada para los hijos de Dios, a los que se mantienen fieles. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Y sabemos que Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Nos encontró muy bellos, nos encontró muy inteligentes, nos encontró muy... cualquier adjetivo que nosotros imaginemos. Cualquier cosa en esta tierra que nosotros pensamos que por eso nos salvó Dios, no vale. Pero Él nos salvó por su amor, por gracia. Y nos redimió, nos rescató. ¿Éramos esclavos de qué? Esclavos del pecado. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Quién puede buscar Efesios 2:10? Es una cosa interesante, mira. El pueblo de Dios tiene que tener obras. Sabemos que no vivimos por las obras, pero Dios quiere que tengamos frutos. Y los frutos se ven. Los frutos se pueden observar. ¿Ya? Efesios 2:10, ¿qué dice? El bajo José va a leer. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el pueblo de Dios tiene que tener buenas obras. Mira, si miramos, si nos recordamos Pedro que nos dice allá en Pedro 2.5, 1 Pedro 2.5 dice, mira, nos hizo sacerdotes, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si somos purificados. Apartó un pueblo para sí que sea celoso de buenas obras. Ya no como eran antes, sino como Dios quiere que seamos ahora. Antes éramos luz, éramos tinieblas, éramos pecadores, éramos extraviados, y todos los adjetivos malos éramos nosotros. Pero ahora Dios ha apartado un pueblo solamente por gracia, para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo. Y ahí, volviendo a Tito 2:15, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie.
La autoridad de Tito no era discutible. Pablo estaba mandando a Tito y él tenía que insistir en estas cosas. Mira, jóvenes sean así, ancianos, ancianas sean así, esclavos sean así. Recuerden, Dios los rescató. Dios, por gracia, les rescató y quiere un pueblo celoso de buenas obras. Por mientras aguardamos la esperanza gloriosa que tenemos los cristianos, estar un día con Jesús en los cielos. Recuérdales eso. Y vamos a pasar ahora al capítulo 3, donde vuelve a repetir casi la misma idea, pero de otra forma. Tito 3, versos 1 y 2. Y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuérdales. Mira, recuérdales. ¿Quién puede buscar Primera de Pedro 1:12? Primera de Pedro 1:12. A veces hay cosas que es necesario que recordemos, aunque las sepamos. ¿Ya? Y habíamos hablado de esto cuando Pablo le escribió a Timoteo. Mira, Pablo había sido padre espiritual de Timoteo y de Tito también, y ellos sabían muchas cosas. Pero él le tenía que recordar algunas cosas a ellos, que sabían, pero ellos también tenían que recordar a la generación que venía detrás de ellos. Primera Pedro 1:2, ¿qué dice? Si alguien me puede ayudar. Sí, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo siento, creo que era 2, le tengo que corregir ahí. Era Segunda de Pedro 1:12, perdón. Si puede leer Freire de nuevo, era Segunda de Pedro 1:12. Ya, Lo siento, yo tipié mal. por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y también es bueno recordar, mira, si Pedro hacía recordar, y ahora aquí en Tito dice, recuérdales a ellos, recuerda a los hermanos estas cosas. Mira, recuérdales, y una de las cosas más difíciles tal vez en todo tiempo es sujétense a los gobernantes y autoridades que obedezcan. ¿Se acuerdan cuando leímos en Primera de Timoteo 2, versos 1 al 2, cuando decía, oren por los que están en eminencia? Y cuando Pablo había escrito esta carta, estaba como emperador y uno de los más difíciles emperadores, o depende cómo lo miren, que no era muy bueno, que era Nerón, ¿ya? Mira, está diciendo, mira, oren por los que están allí. Y es difícil, porque algunos no se van a querer sujetar a los gobernantes y autoridades. En Romanos 13, 1 al 7, y hemos estudiado otras veces, hemos estudiado Romanos también, ¿qué nos decía? Mira, sujétense a los que están en autoridad. Porque ellos son enviados de parte de Dios. Y es una cosa difícil para nosotros cuando incluso esos gobernantes no son buenos. Me acuerdo cuando estudiamos con Kevin la carta a Romanos y hablábamos, decía Kevin, bueno, entonces, tenemos que ver que algunos gobernantes no son buenos, pero Dios en su voluntad los ha puesto ahí.
Entonces, recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. A que nadie difamen y que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora quiero que conectemos. ¿Qué estamos leyendo? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, ¿ya? Que estén dispuestos a toda buena obra y que a nadie difamen. A ver, pensemos, si está hablando de los gobernantes, ¿a quién no había que difamar? Y una cosa difícil para nosotros cuando no, en política sobre todo, no nos gustan los que están gobernando. O sea, mira, a nadie difamen, no hablar mal, no decir mal, calumniar, injuriar. Es una forma de hablar mal de una persona. Que no sean pendencieros, que no busca pleito, que no sea contencioso. ¿Y qué es lo que causa cuando no nos queremos sujetar a una autoridad? ¿Qué causa? Que empecemos a hablar mal tal vez, que empecemos a decir cosas. ¿Y a qué lleva esto? Los que hablan de política, los que hablan sobre los que están gobernando, ¿a qué lleva esto? Casi siempre, en cualquier lugar, lleva a peleas, a pleitos. Pero mira, recuerda estas cosas, sujeten a los gobernantes, no hablen mal y no sean peleones, no sean contenciosos. Así nos puede dar para pensar mucho. Ya, ahora tenemos esa idea, mira, sujeten a los gobernantes, no hablen mal, no sean peleoneros, peleadores, contenciosos, sino amables. Todo lo contrario de alguien que es peleonero, rencilloso, sino cómo tiene que ser cristiano, recuérdale, mira, no tienen que sujetarse a los gobernantes, no tienen que hablar mal, ¿ya? Pero en cambio tienen que ser amables, ¿ya? Mostrando con mansedumbre para con todos los hombres. Debemos ser una persona apacible, humilde, dulce. Efesios 4:29. Y recordemos cuando hablemos con otros cristianos, si alguien puede buscar Efesios 4:29, debemos ser amables con los que me gustan, con los que me caen bien o con todos los hombres, con todas las personas. Y ahí incluye a cualquier raza, a cualquier tipo de persona. Debemos ser amables. Si queremos ser luz en este mundo, debemos ser así. Efesios 4:29. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mira, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria educación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira, podemos ser una persona apacible que pueda dar gracia a los oyentes, que sea agradable escucharnos conversar, o queremos ser una persona que anda hablando y diciendo cosas malas de otro. Y sobre todo de los gobernantes. Una cosa para pensar hoy en día. Es contrario a una actitud de hablar mal de alguien y tener una actitud de querer pelear. Es contraria. De ser apacible, de ser mostrando mansedumbre. Versículo 3, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, quiero hacerles pensar esto. Hay a veces errores en los cristianos que dicen, no, ¿cómo ese? A veces podemos caer en el mal camino
o en el error de decir, mira, esa persona no, porque es así. No recordando que nosotros en otro tiempo también éramos así. Mira, si había gobernantes así que son ladrones, que son ese, mira, tal vez nosotros no fuimos gobernantes, pero también teníamos las mismas características y los pecados que tienen los seres humanos, de las cosas que practican. Tal vez éramos insensatos, rebeldes, esclavos de cualquier deseo o de cualquier cosa. Cayéndonos, y a lo mejor caíamos mal a todo y nos caía mal todo. Pero ahora, ¿qué somos? Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y recuerden, esto es lo que le tenía que recordar. Esto todavía le está recordando Tito. ¿Ya? Tenía que recordar el Tito a los hermanos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y esto es todavía de lo que tenía que recordarles. Recordarles quiénes éramos sin Cristo. Recordar quiénes éramos sin Cristo nos ayuda a poder mirar con amor a otros. 1 Corintios 6:11. Imagina aquí cuando escribe a los Corintios, donde era un pueblo, una ciudad que era muy, muy corrompida, pero ahí habían cristianos, habían personas que habían cambiado sus vidas y eran distintos. Mira, Primera de Corintios 6, 9 al 11, voy a leer mejor. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reinen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira, antes eran así, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han recibido de su Espíritu. Pero a veces nos ayuda a ser mejores cristianos recordar de dónde salimos, quiénes éramos, cómo éramos. Y nos ayuda a poder a veces recordar y dar gracias y alabar a Dios por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Efesios 5:8. Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y es solo un ejemplo, mira. Recordar quiénes éramos en otro tiempo. En otro tiempo éramos, mira, similar a las personas que a veces nos gusta criticar o nos gusta decir malas cosas, mira, ese tal. Sí, recordemos que a veces nosotros nos comportamos así. Y a veces esas personas tal vez necesitan ese poco de gracia, ese poco de misericordia, por decir, ese poco de luz del Evangelio que nosotros podemos dar. Entonces, ¿recordarán quiénes somos? Y éramos insensatos, ignorantes, necios, sin inteligencia, porque no conocíamos de Dios. Éramos ignorantes, necios, sin inteligencia. Éramos también, en otro tiempo, rebeldes, desobedientes, extraviados, descarriados. Éramos errantes sin propósito, esclavos de concupiscencias. Un deseo de codicia que es muy fuerte para mantenernos esclavos de esos deseos. Deseos malos que nos tenían esclavos. Tal vez algunos probaron algunas cosas en su vida anterior, antes de ser cristianos. Y esas cosas les tenían esclavos. Deleites diversos.
placeres diversos, multiforme clase de diversos colores, podríamos decir. Un arco iris de muchas cosas, de deleites y cosas que podíamos hacer. Estábamos ahí extraviados y éramos rebeldes en otro tiempo. Viviendo como vivíamos, en malicia, en envidia, en maldad, en equidad. Nos daba envidia tal vez la prosperidad de otros. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos detestables y odiábamos a las otras personas y nos odiaban, porque esa era la forma que tal vez nos conducían. Pero, mira, Pablo le dice, Pablo a través de Tito para los cristianos, le dice, mira, recuerden cómo eran ustedes, mira cómo eran todas esas cosas, pero mira, Dios les envió esta gracia, Dios les envió este regalo. Versículo 4, Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Éramos de una forma tal que estábamos perdidos. Nos comportábamos de una forma que no agradaba a Dios. No había solución para nosotros. Pero, y ese es el pero bonito, pero nos recuerda lo más hermoso. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres. Dios envió a su Hijo para poder redimirnos, para poder rescatarnos, para poder darnos una vida nueva y una esperanza. Para darnos una vida nueva y una esperanza. Nos salvó. Algo que les recuerda a los cristianos que ya pasó para los cristianos a quienes se dirige. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No fuimos tan bonitos, no fuimos tan excelentes para hacer algo que mira, surtiera el efecto de tener la salvación gratis o tener de la salvación de una forma por nuestras obras, no. Sino por su misericordia. Y recuerden, misericordia es no pagarle a alguien con lo que se merece. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecía una persona que está sin Cristo y sin Dios en el mundo? Merece estar excluida eternamente de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Entonces, sino por su misericordia. Vamos allá a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira, un tiempo éramos así, teníamos esas características negativas y malas, pero ahora, por su misericordia, nos trajo al Señor, nos trajo a esas buenas noticias, esas buenas nuevas que nos cambiaron la vida. Entonces, por el lavamiento
Y la palabra ahí, por el lavamiento, es a través de, por el medio del lavamiento de la regeneración. Por su misericordia, a través del lavamiento de la regeneración, nosotros podemos ser salvos. Eso es lo que dice el texto. El lavamiento de la regeneración. Y algunas traducciones dicen esto, de lavamiento. Algunos dicen bautismo, lavamiento, bautismo, baño, ¿ya? Y cuando llegamos a esta frase, a este versículo, en Tito 3:5, el lavamiento de la regeneración. A ver, ¿a qué se está refiriendo el lavamiento? Si nosotros, por ejemplo, miramos Juan 3 y 3:5, el que no naciera, ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y es una cosa que los primeros cristianos entendían perfectamente. En el siglo pasado, había un erudito bíblico que escribió un comentario de hecho y decía lo siguiente, que en el primer siglo y posterior no había ningún cristiano que no se hubiera bautizado. Era la norma, ¿ya? Y podemos ver aquí en Tito que se refiere al bautismo. Tenemos Hechos 2:38, ¿ya? Que todos conocemos. Hechos 22:16, que le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo podemos lavar los pecados? ¿Cómo entendían los cristianos? Entendían como el bautismo. Romanos 6, que dice, sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados para una vida nueva. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto no salva, no quitando la embullida de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cuándo ocurre ese lavamiento? ¿Cuándo somos lavados? ¿Cuándo somos muertos y resucitados? En el bautismo. Y regeneración, como dice la Reina Valera, quiere decir renacimiento o nuevo nacimiento. ¿Cuándo nacemos? ¿Cuándo morimos? Morimos cuando somos sepultados. ¿Ya? Y renacemos cuando salimos de esas aguas del bautismo. No hay otra forma. Eso es lo que entendían los cristianos. Lamentablemente muchos comentarios hoy en día, por muchas razones, han dejado el sentido original de las palabras. Incluso si alguien sin ninguna interferencia de terceros o leyendo ningún comentario y estudia los escritos de los por lo menos varios siglos, y puede encontrar que la norma era que alguien que escuchaba del Señor, que creía en el Señor, se arrepentía y confesaba que Jesucristo era el Señor, que era el Hijo de Dios, se bautizaban. Hoy día estaba recordando que hace tiempo recibimos una clase de un hermano y que había recorrido algunos sitios arqueológicos, perdón, un poco difícil esa palabra para mí, arqueológicos en Medio Oriente y en otras partes, y una de las constantes en iglesias que estaban derrumbadas o en ruina, una constante que él hizo ver a las personas que él estaba acompañando, es que en cada iglesia, al lado o adentro, había un bautisterio. Y no un bautisterio que se imaginan de esos católicos que hay un lavatorio chiquito donde le rocian agua, no. Había bautisterios grandes donde podían sumergir a personas. Y era una constante en estos sitios, de muchos siglos. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos bautizados, ¿qué ocurre? Somos perdonados, somos justificados, y nos da de su Espíritu. La renovación en el Espíritu, un cambio completo para mejor.
el cual lo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, todo esto pasa porque nosotros hicimos el ritual correcto, nosotros lo hacemos de tal forma. No, lo que hay que entender es que la persona que se va a bautizar tiene que saber por qué lo hace. Eso es lo importante. Tiene que saber quién es Jesús, qué es lo que hizo, qué le ofrece y qué es lo que le manda. Confesar al Señor y bautizarse. Y Él, lo que entendemos en la Escritura es que Él nos va a dar de su Espíritu. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué era el lavamiento de la regeneración? ¿Para qué? Y la frase es, ¿a fin de qué? ¿Por qué eran lavados? El lavamiento de la regeneración, ¿por qué razón? ¿Era a fin de qué? ¿Para qué? Fuéramos justificados por su gracia. Eso es lo que hay que entender. Eso no lo hacíamos por otra cosa, sino para ser justificados por su gracia. Nos lavó y nos dio de su Espíritu. Lavados, perdonados y como fin fuimos justificados. No por nuestras obras, sino por su bondad y misericordia. Y herederos conforme a la esperanza de vida. O sea, el lavamiento tenía y tiene una razón. El bautismo tiene una razón para ser justificado, para ser perdonado, para darnos de su Espíritu. Tiene una razón de ser. Hermanos, gracias por acompañarme esta noche. Si ahora podemos dejar abierto para que puedan opinar. Hermano Gerardo, Jimmy, Pablo, Freddy, Alex Chisa, pueden opinar. Yo he hablado un buen rato, pero quiero que opinen ustedes. Si tienen algo que aportar, por favor. Sí, me pareció bastante complicado de entender eso del término del lavamiento de la regeneración. Sí, me pareció como confuso, claro. Ahí está en mute, por si acaso. Usted está en mute, hermano Eric. Sorry. Siempre me pasa. No, literalmente quiere decir el lavamiento del nuevo nacimiento. ¿Cuándo es el lavamiento del nuevo nacimiento? ¿Cuándo es? Claro, Esa es la pregunta. ¿Ah? Claro, en el bautismo. Sí, eso es lo que podemos entender porque Juan 3 y 3:5. Mira, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Los cristianos del primer siglo y siglos posteriores lo entendieron. Somos nosotros que hemos cambiado términos para interpretar con términos o significados modernos. Hemos cambiado las cosas. Por ejemplo, ahora dicen bautismo y entienden, el bautismo, donde van a una fiesta, al bailoteo. O entienden otra cosa. ¿Ya? Pero Gerardo. Sí, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Y creo que en esta noche, particularmente la palabra de Dios, nos está llamando a todos a volver realmente a las fuentes, a la palabra de Dios misma. Al día de hoy es muy común escuchar acerca de cómo el ser humano, inclusive cómo el cristiano minimiza realmente el estado espiritual de un ser humano que no está con Dios. Y lamentablemente todo eso da como resultado congregaciones en las cuales hay personas que todavía no entienden realmente lo que dice aquí el texto. Como empezaste tú, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado. Y yo no voy a
a poner en el lugar correcto la gracia de Dios hasta que yo no entienda realmente dónde estaba yo, cómo era yo antes de eso. Y me llama mucho la atención, yo le preguntaba a Vero, mientras que estabas hablando, en el capítulo 3, versículo 3 dice, ¿no? Nosotros también, o sea, nadie se puede excusar, ¿cierto? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, odiando y odiándonos. ¿Cómo es posible que alguien que tenga todas estas características, bajo el concepto humano, pueda interpretarse o pueda entenderse como alguien bueno? Desde ninguna perspectiva. Entonces, yo creo que este es un punto bien, bien fundamental y bien importante que en esta noche la palabra de Dios nos está mostrando, ¿no? Y me llamaba más la atención cuando estabas explicando un poco acerca de esta parte, como decía Freddy, media compleja, cuando decía, ¿no? Y por su misericordia, versículo 5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Y yo me ponía a meditar un poco y me decía a mí mismo, ¿cuán malo tienes que haber sido tú, Gerardo, delante de los ojos de Dios para que hayas necesitado una obra, en primer lugar, de regeneración? Es decir, no solamente Dios tenía que acomodarte ciertas cositas, ¿cierto? Es como, por ejemplo, tenemos aquí la laptop, ¿no? La laptop, uy, aquí en esta esquina tiene un pequeño detalle. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo cuando tiene un pequeño detalle esa laptop? Le hago un pequeño retoque, ¿cierto? Y ya está, no pasó nada. Quedó como nueva. Pero si yo tengo que regenerarla, que hacerla de nuevo, ya me está hablando de que los problemas eran graves de esta computadora. No le funcionaba nada. ¿Cierto? Y esto es lo que la palabra está diciendo. Dios tuvo que hacer una cirugía regenerativa en nosotros. Y tuvo que regenerarnos y después, si eso no fuera necesario, tuvo que renovarnos en el Espíritu Santo. Eso nos muestra realmente cómo estábamos antes. Y yo creo que esto es algo que de alguna manera la palabra de Dios nos está llamando. Este es el concepto del ser humano hasta antes de estar en Cristo Jesús. En primer lugar, para que nosotros lo entendamos, como decías tú. Yo no puedo ver a alguien afuera que está haciendo algo indebido y, ¡ay, qué barbaridad! Escandalizarme, ¿no? Porque yo estaba igual ahí. Pero ¿cuándo yo lo entiendo? Cuando conforme a la palabra de Dios yo entiendo lo que Dios dice de mí. Hasta antes de que, como decía nuevamente el versículo 11, la gracia de Dios se haya manifestado. Entonces, a mí eso particularmente ha sido lo que me ha llamado la atención de este grupo de versículos. Realmente mi estado espiritual es como que ahorita lo he visto con mayor claridad. Yo sabía que era malo delante de los ojos de Dios hasta antes de Cristo Jesús. Y que al día de hoy soy dentro de mi ser puede haber aún tendencias, ¿cierto?, que son incorrectas. Pero por la obra de Cristo Jesús, eso se va cambiando. Pero a través de este texto, particularmente yo he podido como que clarificar mucho más todavía cómo estaba yo realmente. Y eso a mí me deja con la boca abierta, porque aún estando así, la gracia de Dios se manifestó en mi vida. Eso nada más, queridos hermanos. Sí, una de las cosas que siempre me ha hecho pensar, y una de las cosas que decía mi papá, él visitaba cierta casa que eran de cierta denominación. Y él, bueno, en ese tiempo nos llevaba una vida muy, muy buena. Le gustaba beber. Entonces, un día visita esa casa, eran de unos parientes,
y entonces no lo dejaron entrar por ahí porque tenía mala reputación y cómo le iban a ver los hermanos. ¿Ya? Entonces, siempre no hay que olvidar eso que, mira, recuerda cómo éramos nosotros. Recuerda cómo estábamos. Y una de las cosas que nos ayuda a veces a ver con misericordia a otras personas es recordar cómo éramos nosotros. Y recordar que a veces mirar nuestra paja en nuestro ojo y cómo las cosas que erramos y cómo éramos nos ayuda a recordar cuánto nos ama Dios. Porque a veces nos podemos enojar, y sobre todo líderes, nos podemos enojar muy fácil con ciertas cosas y nos pueden irritar. Pero tenemos que recordar, mira, es cosas que vamos a tener que soportar y saber que, mira, nosotros a lo mejor éramos así un tiempo. Y nos toca muchas cosas aprender a través de la vida cristiana. Jimmy. ¡Eri! Aquí estamos. Sí, justamente meditando en estos textos que nos transmitiste en esta noche, nos hace meditar y justamente meditaba en la labor que el evangelista Tito tenía que conllevar con esa iglesia, porque no era fácil. Porque justamente nosotros nos podemos enfrentar en la actualidad a otros desmanes que se puedan enfrentar y se puede ir procesando porque son hermanos que lo hemos visto nacer, lo vamos conllevando en un discipulado, etc. Pero vemos a un Tito que él hizo el trabajo con Pablo, pero justamente también vemos a un grupo de hermanos como tenemos aquí, del verso 10 hasta el 16, que también hicieron una obra y posiblemente Satanás los usó, porque dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras. Entonces, la labor que ellos hicieron, la hicieron bien. Porque justamente más adelante vemos en el capítulo 2 cómo exhorta a cada grupo de la iglesia. Y es como que está exhortando a los hermanos que están dentro de la iglesia, a los ancianos adultos, a las ancianas, a las jovencitas mujeres, a los jovencitos varones. Y también Pablo le manda el ánimo a él como evangelista. También le da una exhortación a él como evangelista. Preséntate tú como ejemplo. Mire de dónde parte toda enseñanza. Preséntate tú como ejemplo. Y justamente lo vemos en el capítulo 2, verso 1. Ahí comienza. Y después se lo recalca en el versículo 7. Y justamente ahí viene todo ese engranaje que estábamos viendo aquí, porque todo es una secuencia maravillosa. Y lo recalcamos desde que vimos en la introducción a Tito, que es un libro tan pequeño, pero es tan profundo, con tanta enseñanza doctrinal dentro de la iglesia. Y justamente para nuestra vida espiritual. Y cuando ya tocó Eri, esos textos que vienen desde el versículo 11 del capítulo 2 hasta el 3, capítulo 3, verso 7, qué hermosos que son. Qué hermosos que son porque es así como se debe de transmitir la palabra. A veces realmente llegamos a una posición donde ya la palabra manifestada no parece exhortación, que significa ánimo, sino que parece repelar, como nuestros padres nos repelaban. Pero es aquí donde Pablo le manifiesta a Tito cómo tiene que llegar, llega al corazón, llega a la sensibilidad espiritual de cómo empezaron ellos su caminar cristianos y quiénes eran antes de llegar a estos caminos. ¿Quiénes éramos antes? Y es ahí donde vemos esa manifestación de textos bíblicos, donde dice del versículo 4 y 5 que me gustaron mucho, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuán grande es Dios, su bondad, que aún siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Esa es la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia. Realmente en el mundo encontramos gente justa, que le gusta dar a la gente lo que se merece. Vemos eso. Pero no por esas acciones el ser humano se va a salvar. El único medio se llama Cristo Jesús. Y es ahí donde nos hace meditar que nosotros tenemos algo importante que hemos recibido en el bautizo, por el lavamiento de la regeneración. Y estaba investigando un poquito cuando Eri estaba manifestando la palabra de Dios, y es esa palabra ahí, lavamiento, la regeneración, porque en otros pasajes Pablo lo manifiesta, la salvación, ¿sí? El poder de la salvación para ustedes, y de esa manera. Pero en este contexto
vemos que lo divide en dos áreas, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y justamente cuando vemos aquí en este contexto por el lavamiento de la regeneración, en primera instancia la regeneración aquí dice un cambio de conducta, porque la conducta de los que estaban en la isla de Creta estaban haciendo malos ejemplos. La conducta de ellos internamente no eran buenas. Y esa conducta tienen que cambiarlas ustedes, ¿sí? Regenerándose y sabiendo por quién. En el bautismo a través de Cristo. Y la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra renovación es que recuerden que ya son nuevas criaturas. Uno cambia lo viejo, lo nuevo por lo viejo. Lo viejo ya pasó, ahora está lo nuevo. No se olviden de quiénes son. Están renovados, ya no ustedes no son esa vieja persona, el viejo Jimmy, el viejo Eric, el viejo Gerardo, Freddy, hermano Pablo, Alex, ya son nuevos ustedes. Esa es la renovación que la recibimos en el Espíritu a través de esa confirmación del bautismo que es en Cristo Jesús, dice. Y resucitamos con Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Y eso es lo que le está manifestando el evangelista Tito a este grupo de personas que son los receptores. Mediten en sus vidas. Y yo creo que también es una meditación para nosotros. Cada vez que avanzamos en el cristianismo, los años crecen y nosotros decimos, ya tienes 10 años en el cristianismo, wow, ya eres una persona, ya eres un joven. Ya tienes 25, 20 años, ya lo vemos como viejo en el cristianismo, ya eres un hombre duro, ¿no? Pero esa palabra se ven anímicas, pero todo eso se ve con nuestras acciones. Por sus frutos los conoceréis. Cómo transmites la palabra, cómo saludas a los hermanos, cómo haces por preocuparte por los hermanos, cómo haces por preocuparte por los perdidos, etc. Ahí tú vas a ver esa diferencia en un hermano. Y justamente puede ser que estemos ahí 20 años en el cristianismo y sabemos que aquí en Ecuador pasó mucha necesidad de las iglesias. Tenemos hermanos que tienen 35 años de cristianos, pero en su vida activa no se ve nada. Solo ven que llegan el domingo, ¡ay, ese hermano tiene 35 años! ¡Wow, qué maravilloso! Pero en su vida activa, como manda Cristo, y justamente aquí lo demuestra, es muy diferente. Entonces, pero eso es lo que nos anima el apóstol Pablo, y justamente ustedes también lo recalcaron. No olvidando los rudimentos antiguos. Esos rudimentos son los que deben estar transmitidos en nuestras vidas y también transmitírsela a la iglesia, las cuales podemos ser parte de esa congregación o estar administrando esa congregación. No olvidemos esos rudimentos. Los recibimos de Cristo, los recibimos de los apóstoles y así sucesivamente en una cadena hasta esa actualidad que es el siglo XXI. No olvidemos quiénes fuimos, por quién estamos aquí y cuál es nuestra labor. Eso quería compartir, Eric. Gracias, Jimmy. Gracias por todo su comentario. No sé si Freddy quiere, yo di una explicación bien rápida, pero la frase ahí quiere decir el lavamiento del nuevo nacimiento, literalmente. Entonces, ¿cuándo ocurre el lavamiento del nuevo nacimiento? Es cuando nos bautizamos. Puede revisar Colosenses 2:12, Gálatas 3:27, también textos que pueden ayudar. Chévere, hermano, gracias. No, gracias a ti, Freddy. Entonces, no sé si quieren... Hermano Pablo, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, gracias. La verdad, cada vez que tocamos la palabra siempre nos hace mucho meditar. Yo quisiera un poquito aportar con un poco, desde el punto de vista un poco más amplio. Si nosotros vemos todo el pasaje de Tito, fíjese, nos habla mucho de nuestro comportamiento de nosotros como cristianos en su contexto general. Y fíjese, hermano, que comienza en el libro de Tito, ya yo sé que lo han pasado, hablando de los requisitos de los ancianos, y está hablando del comportamiento de estos hermanos, como debe ser en la iglesia. Y hay algo, decía el hermano, están muchos años en la iglesia, ya debían saber comportarse, pero acá no estamos partiendo de un principio que todos lo deben saber, sino que el Señor a través de su palabra, que es usada a través del apóstol Pablo, y que le escribió a Tito, no porque
un día despertó Pablo y dijo, bueno, voy a escribir tal cosa, que porque algo estaba sucediendo allí en esa iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, comienza hablando, diciéndole, ustedes son los escogidos del Señor y ustedes tienen que manejar este tipo de comportamiento. En el capítulo 1, a partir del verso 5, comienza hablando de este tema. Y fíjense cómo va el enfoque, va hablando de las personas y también va tocando el tema de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra del Señor y cómo ésta debe ser difundida. Y si siguen lo que decía el hermano, comienza a hablar también de cómo nosotros vamos a hacer, cómo debemos comportarnos nosotros, hermanos, con nuestra actitud, no solo con los hermanos de la iglesia, sino también con los de afuera. Quiero rescatar algo muy, muy importante, es nuestra actitud hacia las personas, cómo debe ser nuestro comportamiento. Y aquí hablando sin perder el enlace, de la autoridad. A veces estamos hablando, bueno, nos vamos a comportar con la autoridad bien porque son autoridad. Y yo me pregunto a veces nos ha tocado, ¿y qué tal si la autoridad no se comporta bien con nosotros? ¿Qué tal si la autoridad es injusta? ¿O qué tal la autoridad no concuerda con la forma de pensar? ¿O qué tal la autoridad no está dentro de la doctrina del Señor? Estamos hablando de hermanos, de personas que están en la iglesia, o como personas que no son cristianas, no están contra mi forma de pensar y actuar. Entonces, fíjense, hermano, ahí el Señor nos dice a nosotros que nosotros actuemos de una forma amable, pasible, ¿no? A veces nos ha tocado muchas veces pasar estas circunstancias, no estamos de acuerdo, renegamos, porque fíjense, hermano, lo primero que nosotros tenemos que vencer en nuestra vida es nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Porque a veces una autoridad no está de acuerdo. Lo primero que voy a pensar, y comienza un pensamiento, ese no tiene razón, está diciendo algo equivocado, y ya comenzamos a trabajar esos pensamientos. Pero nosotros tenemos que primero trabajar en nosotros. ¿Por qué yo estoy pensando así? ¿Qué es aquello que me hace pensar así? O mi relación con mi esposa, ¿no? El pensamiento es lo primero, hermano, que nos hace perder a veces el control de las cosas. Entonces, si vemos acá en el contexto, está haciendo mucho, dándole la importancia a las personas que nos guían a través de la palabra, a través de las autoridades que están en la iglesia, y nosotros cómo debemos actuar en frente a estas personas que están con responsabilidad. Y es cierto que lo justifica aquí en Pablo a través de Tito, en la carta a Tito, justifica ese amor. Fíjense ese amor tan grande del Señor hacia nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Siendo todopoderoso, el creador de la tierra, en ese momento en que Él estaba siendo sacrificado, estaba siendo golpeado, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su comportamiento? Siempre humilde, siempre sencillo, con unas respuestas que realmente cuando el Señor hablaba, temblaban los templos, temblaba la tierra, porque no necesitó hacer un gran discurso, sino fue preciso, exacto, con una verdad y una razón para que todo el mundo le escuchara. Por eso a veces Pilato venía y le preguntaba varias cosas y no le cabía en la cabeza porque la respuesta era bien sencilla. A veces, hermano, en la vida nos toca a nosotros responder y queremos justificar muchas cosas, pero el Señor no quiere eso de nosotros, quiere que más bien aprendamos de la persona, convivamos con la persona, entendamos a la persona, comprendamos qué es lo que nos quiere decir primero a nosotros, meternos, como dice aquí, en los zapatos del hermano para poder entender qué exactamente quiere. A veces nosotros suponemos cosas, o a veces hay cosas que nos dice el hermano, quizás se le salió una palabra y ya nosotros ponemos una actitud difícil y no le preguntamos más bien, hermano, ¿qué quiso decirme? Usted no lo entendí antes de emitir un pensamiento. Entonces aquí el apóstol es preciso, algo como que estaba sucediendo ahí en la isla de Creta, que fue preciso, Pablo, ustedes deben saber comportarse. Ustedes deben guiar su vida a través de ese amor del Señor, así como yo lo hice. Es eso, hermano. Yo sé que estamos comenzando esta parte, Tito, pero
ya el Señor hasta aquí ya nos ha dicho que tenemos que respetarnos unos a otros, respetar, aunque a veces no estemos de acuerdo, porque el Señor nos dice, ustedes tienen primero que comportarse ustedes mismos para mostrar al otro hermano, al otro amigo, a nuestro ser querido, que yo amo al Señor y siento mucho amor por ese hermano, porque solo a través del amor que yo emita voy a ser escuchado y comprendido. Es eso, hermano. Gracias, Pablo, gracias por tus palabras. Sí, bueno, uno también Dios siempre nos hace meditar con su palabra, siempre hay algo nuevo que no podíamos ver o recordamos algunas cosas. Y sí, siempre Dios es bueno con nosotros. Y damos gracias por eso que nos ayuda a crecer, a crecer como cristianos y también a ir mejorando cada día. Bueno, gracias a todos por estar este día aquí. Que Dios les bendiga a todos. Saludos ahí a todos en las casas por ahí, a los que no veo, a los que puedan ver por ahí. Amén, Eri. Gracias a usted más bien por traer la palabra esta noche. Vamos. El Señor lo utilizó. Gracias a Dios. Quería pedirle a Freddy si podía llevarnos oración para terminar esa noche y si quieren de ahí nos quedamos conversando para conocernos más un poquito. Chévere. Freddy, por favor. Ok, vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y a concentrarnos. Gracias, Padre de la Gloria, por este momento. Gracias, Padre de amor, de paciencia. Gracias por permitirnos, Señor, alimentarnos de tu palabra en esta noche. Gracias por hablarnos. Gracias porque nos da siempre una nueva oportunidad para corregir, Señor, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y perdónanos, Padre, si cometemos estos errores que acabamos de aprender, si hablamos mal de alguien, de otro hermano. Danos, Señor, el crecimiento espiritual, Señor, para corregir estos errores. Te rogamos que bendiga, Señor, al resto de hermanos que están en sus casas, de pronto que puedan ver esto, ya sea de algún otro medio, por streaming o por Facebook. Y de los que no pueden asistir, Señor, te rogamos que los sigas bendiciendo, que nos ayudes a que pronto los veamos, que podamos estar juntos, Padre, reunidos como iglesia. Te damos gracias, Señor, también por la vida de Eric, en este caso, que en este día, en esta noche que acaba de traer tu palabra y que acaba de ser instrumento tuyo, que lo sigas bendiciendo a él y a su casa y a su familia. También al hermano Pablo, Señor, desde allá, desde el país en el que se encuentra, también bendícelo. Y a todos nosotros, Padre, que escuchamos tu palabra, síguenos fortaleciendo en espíritu. Te rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.